Bienvenidos, soy Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana, y estamos aquí para hablar de economía, para entender y explicar la economía, aprovechando las noticias de la actualidad. Y hoy, amigos, vamos a hablar de una de las principales preocupaciones entre los españoles. De hecho, es uno de los principales problemas, según todas las encuestas. Vamos a hablar de inmigración, de todo lo que tiene que ver con la inmigración. Se acaba de aprobar, se acaba de culminar la regularización masiva de inmigrantes por parte del gobierno de Pedro Sánchez. 1,2 millones de inmigrantes que van a conseguir papeles, que entraron de forma ilegal en España y que ahora van a obtener permiso de residencia. Pero atención, 1,2 millones que según la policía se van a convertir en tan solo un año en cerca de 3 millones de personas con el reagrupamiento familiar. Este tema lo tratamos ya hace algunos meses. Ya dijimos que la cifra oficial del gobierno a 500.000 personas era muy inferior a la cifra real. Y parece que el tiempo nos ha terminado dando la razón. Pero tenemos también la ley de nietos, por la cual se va a nacionalizar a cerca de 2,5 millones de personas. ¿A qué responde este tipo de política migratoria? ¿Cuál es el objetivo del gobierno? ¿Cuáles son los problemas, el impacto relacionado con la llegada de inmigrantes y la nacionalización masiva de extranjeros? Y, por cierto, lo importante, lo más relevante, ¿cuál es la solución? ¿Qué medidas se pueden poner en marcha, especialmente si se produce un cambio de gobierno en este país? Y finalmente logramos, entre todos, echar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Bueno, pues para abordar esta cuestión contamos con Alma Azcurra. A continuación lo abordamos, todas estas claves y mucho más. Bueno, pues para hablar de inmigración contamos con la responsable del Partido Popular en materia migratoria, entre otras muchas cuestiones. Alma Azcurra, eurodiputada y vicesecretaria del Partido Popular. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. ¿Y tú, Manuel? Pues encantado de coincidir contigo. Es la primera vez que estás aquí, además. Espero que no la última. En B1. Es un canal independiente de la órbita fachosférica. Que tanto le gusta al gobierno. Un pseudomedio, efectivamente, un pseudomedio. Alma, eres eurodiputada, vicesecretaria de Coordinación Sectorial del partido y una de las principales expertas del Partido Popular en materia migratoria. A mí me gustaría empezar, si te parece bien, con lo que se ha producido en los últimos años, porque en España ya somos cerca de 50 millones de habitantes, la población ha crecido en cerca de 3 millones desde el año 2018, desde que Pedro Sánchez ha llegado a la Moncloa. Es un incremento histórico muy sustancial, y buena parte de este crecimiento poblacional tiene que ver con la política migratoria, especialmente con la llegada de inmigrantes ilegales en los últimos años. Mientras Europa, curiosamente, cierra las puertas, España las abre de par en par. ¿Esto es deliberado? Absolutamente. O sea, yo creo que el gobierno de Pedro Sánchez tiene una estrategia muy clara, que es fabricar dependientes, hace una política migratoria que es puro clientelismo, y una de las patas de su estrategia es esto, es abrir las puertas sin mirar quién, dónde, ni cómo, ni para qué, y fabricar dependientes, que es lo que hace el socialismo. O sea, puro clientelismo político. Es decir, lo busca de forma deliberada para generar, de alguna forma, votantes cautivos. Eso es. Sánchez socializa las consecuencias de su falta de política migratoria y privatiza los beneficios de esa política migratoria si es que los tiene, y solo los puede tener pues desde un punto de vista electoral, entiendo. ¿Está preparado el país para absorber semejante volumen de migrantes? Porque estamos comentando, por ejemplo, los efectos que está teniendo el incremento poblacional sobre servicios públicos básicos como la sanidad, como la educación, también sobre el precio de la vivienda, debido precisamente a la grave escasez de oferta inmobiliaria. Un dato que hemos conocido esta misma semana, por ejemplo, solo el 21% de los españoles logra cita con un médico de familia en 24-48 horas, frente al 70% que espera una media de 10 días. Estamos en récord de listas de espera, récord de también problemas para conseguir una cita con el especialista. Estamos sufriendo un colapso auténtico de los servicios públicos. Esto tiene mucho que ver con esta política migratoria. Récord, si me permites, de pobreza infantil, unas infraestructuras viarias destrozadas, de las ferroviarias casi mejor ni hablar. Efectivamente, yo creo que España no está preparada para absorber un volumen semejante de gente. Por hacernos una idea, en el año 2000
había un 2% de población que había nacido fuera de España. En este momento estamos por encima del 20%. Estamos superando los 10 millones de personas en España que han nacido en el extranjero. ¿Y cómo se gestiona esto? Pues desde luego con el gobierno de Pedro Sánchez no está preparada España para absorber en servicios públicos, en vivienda. No estamos preparados para absorber a toda esta gente y a esta velocidad, desde luego. ¿Qué medidas concretas proponéis desde el Partido Popular para reforzar el control de fronteras y combatir a las mafias del tráfico ilegal de migrantes, que no solo es una cuestión de España, cuidado, también a nivel europeo? ¿Qué se puede hacer al respecto? A ver, el Partido Popular presentó un plan bastante detallado en octubre del año pasado. Lo que pasa es que la actualidad voraz que vivimos de corrupción hace casi imposible que se conozca. Así que yo, si quieres, te cuento. En primer lugar, nosotros lo que pensamos es que hay que atacar ya inmediatamente la inmigración irregular. Es un problema enorme para España y para toda Europa. En Europa se está trabajando y en España no. Lo que hay que hacer primero es reforzar las fronteras. Hay que darle medios a la gente que está en las fronteras para hacerse cargo del aluvión de llegadas que se está produciendo. Hay que darle entrada a Frontex. Hay que utilizar todos los medios que Europa pone a nuestra disposición. Hay que darles capacidad de reacción. Hay que actuar con los delitos que suceden en aguas internacionales para mandar un mensaje súper claro a las mafias. Venir a España no sale gratis. Y a los inmigrantes que no vienen con mafias, incumplir la ley, jugarte la vida en el mar, no va a merecer la pena. Por otro lado, lo que hay que hacer es arreglar las vías legales de entrada. ¿Qué está sucediendo en este momento? Que si tú quieres contratar a alguien de una manera legal, quieres que venga o quieres venir con un visado de búsqueda de empleo, es prácticamente imposible. Como todo lo que hace la administración española en este momento, funciona mal, es tedioso, es burocrático, desincentiva la llegada legal. Eso está motivando que tanto las mafias como personas en situación de necesidad quieran venir a España, porque además la tercera pata es que venir a España en situación irregular da más derechos que venir en situación regular. Hay como una discriminación positiva a la persona que viene incumpliendo la ley. Por tanto, lo que hay que hacer es arreglar las vías legales de empleo y que venir en situación irregular tenga consecuencias. ¿Esto qué significa? Hay que empezar a ejecutar retornos. En España se ejecutan en el entorno del 8%, en Europa no llegamos al 20%, pero se ha aprobado en Europa un reglamento europeo de retornos para agilizar esto, para que todos los países, todos los Estados miembros actuemos y compartamos información, inteligencia y mecanismos y recursos para que la gente que no deba estar en nuestro territorio tenga que marcharse y que los países que no admitan a sus nacionales cuando tengan que ser retornados tengan consecuencias en cooperación al desarrollo, en política comercial, etc. Y luego también hay que hacer otras muchas cosas. Hay que arreglar la residencia legal. Hay que hacer que el padrón vuelva a ser una herramienta estadística. Ahora mismo es el paso necesario para conseguir una prestación económica. El incentivo es la prestación económica, no venir a trabajar, no venir a aportar, no venir a integrarse. Y finalmente, que te he soltado muchas cosas, la nacionalidad. Hay que volver a hacer que la nacionalidad española sea un honor y no sea un trámite administrativo. En este momento, uno se empadrona, consigue una prestación económica, alcanza la residencia legal solo por el mero paso del tiempo, con independencia de su contribución o su integración en la sociedad, y transcurrido un determinado periodo de tiempo adquiere la nacionalidad española. Oye, no, el cursus honorum de la ciudadanía española tiene que ser otro y tiene que estar más controlado. Es curioso, o sea, es una gran paradoja que en España sea casi imposible contratar en origen, es decir, que facilitar la llegada legal de inmigrantes con contrato de trabajo debajo del brazo. De hecho, España tradicionalmente ha sido un país de migrantes. Sí. Los españoles pues hemos tenido que emigrar a muchos países, a Europa, a Hispanoamérica, que nos han acogido con los brazos abiertos antes de la guerra civil, durante y después, por cuestiones no solo de persecución política, que existe, evidentemente, sino sobre todo, muy especialmente, por cuestiones de carácter económico. Pero íbamos de forma legal, no íbamos de forma ilegal, íbamos con contrato de trabajo, íbamos a aportar, íbamos a trabajar. La sensación que tiene mucha gente es que, por un lado, necesitamos inmigrantes para que cubran puestos de trabajo que no quieren los españoles, y por lo tanto se necesita mano de obra, pero sin embargo se da esa gran paradoja. Es imposible contratar en origen, conseguir inmigrantes que vengan con un contrato temporal o indefinido para trabajar en este país, y sin embargo se facilita y se fomenta la llegada de inmigración ilegal, que encima cuentan con muchos más derechos que los legales. Y luego, la otra gran paradoja de la expulsión de inmigrantes. Llegan de forma ilegal, los localiza la policía, pero no los devuelven a sus países. Y entre otras cosas, porque dicen, yo no tengo papeles, a mí que me registren, no sé ni cómo me llamo, no sé qué edad tengo. ¿Es posible llegar a acuerdos con terceros países para, aun sabiendo
que no hay esos papeles, no hay forma de identificarlos, se pueda llevar a cabo una expulsión? Sí, y además, nunca pensé que diría esto, pero la Unión Europea está trabajando muy fuerte en ello. En este caso, Europa es vanguardia y España va arrastrando los pies o en dirección absolutamente contraria. Si te fijas, Manuel, tenemos un sistema de empleo y de contratación de inmigrantes que está completamente roto. Es decir, estamos expulsando a hombres y mujeres válidos, valiosos, que se marchan de España porque las condiciones laborales en España no funcionan y al mismo tiempo el gobierno, con su política migratoria, está tirando de las condiciones laborales para abajo, dando entrada a un número ingente de personas con una bajísima cualificación. Se dice que los inmigrantes son necesarios para venir a cubrir puestos de trabajo. Sí, por supuesto, pero de manera legal, de manera ordenada, con unos criterios que como país estamos en nuestro derecho y también en la obligación de definir. Tenemos que decidir quién entra, cómo y para qué. La Unión Europea, expulsiones. Pues la Unión Europea, sorprendentemente, ha tomado mucha conciencia de esto. Hemos alcanzado todos los Estados miembros un pacto europeo que se centra sobre todo en trabajar contra la inmigración irregular. Por tanto, la migración regular va por otro lado. Y contra la inmigración irregular lo que dice es que una unión que se toma en serio, protege sus fronteras y expulsa a quien no tiene que estar. Y para eso se han definido un montón de instrumentos y mecanismos. Órdenes de expulsión que son comunitarias, que afectan a todos los Estados miembros, listado de países seguros. Hay gente que llega a la Unión Europea y dice, yo vengo en una situación de vulnerabilidad, de persecución. Oye, mira, no, si vienes de una serie de países que ya sabemos que no tienen ningún problema, ese procedimiento no lo colapses, porque el sistema de asilo está completamente colapsado. Es un sistema, además, que se pensó en 1950 para una persecución, un contexto absolutamente diferente, en el que no había mafia, Segunda Guerra Mundial, etc. También se está prohibiendo unos centros en terceros países donde se van a tramitar esas solicitudes de asilo de una manera ágil antes de que lleguen a la Unión Europea. Es decir, Europa está trabajando en un sentido muy claro y, sin embargo, España va en sentido contrario. Desde ese punto de vista somos una anomalía, una más a nivel internacional y especialmente a nivel europeo. De hecho, hemos recibido el gobierno de Pedro Sánchez en concreto el varapalo, la bronca por parte de sus socios comunitarios precisamente debido a esta política migratoria a puertas abiertas sin control, mientras que el resto de Europa está haciendo justo lo contrario. A nivel nacional, se han cerrado ya acuerdos de gobierno en varias comunidades autónomas, Partido Popular y Vox, con un criterio, dentro de estos acuerdos hay muchas medidas, algunas muy positivas, pero, por ejemplo, en materia de política migratoria ha llamado especialmente la atención y ha generado una intensa polémica el concepto de prioridad nacional, que en realidad tiene que ver con una cuestión de arraigo, no tiene nada que ver con la nacionalidad. Hay mucha confusión sobre este término. Alma, ¿en qué consiste realmente este concepto de prioridad nacional? Y ¿habrá algo similar a nivel nacional si el día de mañana hay un cambio de gobierno en España? Tengo tantas cosas que decirte. Vamos a ver, la polémica yo creo que es una polémica, en mi opinión, esto es una opinión estrictamente personal, bastante ficticia. No se corresponde mucho la opinión publicada con la opinión pública. La gente entiende estupendamente que la contribución debe ser un criterio a la hora de repartir unos recursos públicos que son limitados y que no dan para todo. Por tanto, hay que estructurar con una serie de criterios y parece lógico que la contribución y el arraigo al territorio se tengan en cuenta a la hora de repartir esas ayudas. ¿Qué es la prioridad nacional? Es la prioridad de vínculo con la nación. Obviamente, ¿quién tiene un vínculo con la nación? Los nacionales, los españoles, por supuesto que sí, pero también todas aquellas personas que lleven tiempo en el territorio, que tengan un vínculo social, económico, que trabajen, que residan, que tengan una vivienda, familia, etcétera. Esas personas que reúnan esos requisitos demuestran un vínculo con la nación y, por tanto, a la hora de la baremación para las ayudas públicas van a ser tenidos en cuenta. Yo creo que es un concepto que se entiende estupendamente, que se aplica en España desde hace mucho tiempo. Bien, es verdad que no con ese concepto de prioridad nacional, pero el criterio del arraigo, por ejemplo, se tiene en cuenta en las políticas de vivienda de Cataluña, País Vasco, Andalucía y Madrid desde hace décadas. Por tanto, es un conflicto o una polémica artificial, que no existe. En mi opinión, es absolutamente artificial. Y además mucha gente lo entiende a la perfección. O sea, lo que cabrea a mucha gente es, gente que de escasos recursos, pero que lleva toda la vida viviendo en una determinada región,
que además aporta, que trabaja, etcétera, y resulta que a la hora de conseguir una determinada prestación, una determinada ayuda, a la hora de poder acceder a una vivienda pública, resulta que inmigrantes, en muchas ocasiones irregulares, ilegales, que acaban de llegar al territorio o que llevan muy poco tiempo en esa misma localidad, pues como todos los recursos son escasos, se ponen primeros en la lista, Claro. por una cuestión de recursos económicos, con lo cual la gente que está afectada por este tipo de cuestiones lo ve tremendamente injusto. Yo llevo toda la vida aquí viviendo, aportando, soy vecino de la localidad, necesito una vivienda pública porque no me da el dinero para poder acceder a una vivienda en el mercado libre o a una prestación o a una ayuda, y resulta que los que acaban de llegar, que no trabajan en muchos casos, que no tienen recursos pero que llegan de forma ilegal y que acaban de aterrizar, se llevan la ayuda. Creo que es de cajón. Era lo que decía al principio. Este gobierno está socializando las consecuencias de su política migratoria inexistente y privatizando los beneficios que pueda obtener. No podemos seguir así. Tú no puedes abrir las puertas y que sean los ciudadanos, los barrios, la gente que ya está aquí, españoles y extranjeros que están trabajando y residiendo en España, los que asuman las consecuencias. Uno de los problemas que está relacionado con la inmigración, al menos yo lo percibo así, la gente, no es tanto un problema no es tanto que la gente esté en contra de los inmigrantes, porque de hecho luego se puede diferenciar entre diferentes tipos de colectivos, los hay que se integran mucho mejor que otros, de hecho hay listados de cuáles son los inmigrantes que tienen una mayor tasa de empleo. Curiosamente, los venezolanos y los colombianos tienen una tasa de empleo mucho mayor que, por ejemplo, los subsaharianos. Pero, por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es un poco simple, pero yo no veo a la gente quejarse de la comunidad china, por ejemplo, que no da ningún tipo de problema. ¿Con esto qué quiero decir? Que muchos de la percepción que tienen los españoles sobre el problema migratorio tiene que ver con la falta de integración. Y más concretamente, Alma, no sé si estarás de acuerdo conmigo, con el problema de la criminalidad. El gobierno incide en que mezclar inmigración con delincuencia es absurdo, que no tiene absolutamente nada que ver, que no está relacionado, pero la gente percibe lo contrario. ¿Existe un problema con la delincuencia de una u otra forma ligado al problema migratorio? Es que no lo decimos nosotros, es que lo dice el propio gobierno. El martes pasado presentaron una cosa de estas que se inventan, el Plan de Integración y Ciudadanía, donde nos anunciaron la Agencia de Movilidad Humana. ¿Eso qué es? No, pregúntaselo a ellos, yo no tengo ni pajolera idea. Un nuevo chiringuito. Un nuevo chiringuito, sí, porque además tiene una dotación presupuestaria y tal, pero bueno, esto es otra conversación. Y en esa presentación ellos mismos reconocían que las tasas de criminalidad eran mayores entre la población inmigrante, pero lo asociaban a condicionantes económicos y sociales, que de alguna manera se estaban guetificando. Es decir, ellos mismos reconocen el problema. Ellos generan el problema porque abren las puertas y bloquean las vías de entradas legales. Tiran de las condiciones laborales para abajo y entra gente con baja cualificación que va a vivir a determinados sitios y se reúnen y tienen problemas, por supuesto que sí. No, yo personalmente y el Partido Popular lo que pensamos es que no delinquen etnias ni nacionalidades. Sino personas. Delinquen personas. Y las personas que delinquen tienen que pagarle. Si son nacionales tendrán que ir a la cárcel y si no son nacionales pues tendrán que marcharse. En ese contexto en concreto, desde el Partido Popular, ¿qué medidas concretas tenéis en materia delincuencial? Es decir, esto afecta a todos, también a los españoles, pero sí es cierto que la sensación de inseguridad ha aumentado de forma sustancial en los últimos años, especialmente en algunas ciudades. Barcelona, yo creo que es el ejemplo sí, más palmario, pero incluso está empezando a haber algunos problemas de inseguridad en ciudades como Madrid, que son de las más seguras del mundo. Se han disparado las violaciones, hay sensación de impunidad. El hecho de que la policía actúa, y actúa muy bien, tenemos unas grandes fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, detienen al delincuente, detienen al carterista, va a comisaría, lo identifican y a las 3 horas está en la calle. Esto la gente muchas veces no lo entiende. Incluso detenciones, inmigrantes ilegales, por ejemplo, que han sido detenidas 30, 40, 50 veces sin que pase absolutamente nada. ¿Qué medidas en concreto desde el Partido Popular proponéis para, en materia de Código Penal, en materia de ley de extranjería, para reforzar la seguridad? Tengo que decirte que si la persona que comete 70 veces el delito es española, también se queda en la cárcel. O sea, aquí hay un problema previo que tiene que ver con la justicia, tiene que ver con las prioridades políticas. Esto no es un problema de porque la ley, es un problema de porque la política. Porque la política no pone los esfuerzos ni los recursos en las cosas que de verdad se necesitan. Por tanto, lo primero que hay que hacer es arreglar la justicia en España. Y no las reformas estas que hace Bolaños de la ley de eficiencia de la justicia, sino reformas de verdad que hagan que una cuestión tan sencilla en democracia como que el que la hace, la paga. Que se cumpla la ley, que los jueces
juzguen y hagan ejecutar lo juzgado. Entonces, lo primero que hay que hacer es arreglar la justicia. Lo segundo, nosotros consideramos que uno de los factores esenciales de la inmigración ha de ser la integración. Uno, ¿cómo muestra integración? Pues yo creo que el trabajo es una manera bastante indicadora de que hay una voluntad de integración. Sin embargo, la regularización masiva de este gobierno no exige contrato laboral. Empezamos mal. Empezamos bastante mal. Pero además del trabajo, oye, la existencia de antecedentes penales. Y no solo en España. Es decir, si tú tienes una justicia que no resuelve en tiempo y solo pides 5 meses de residencia en España, es muy difícil que en 5 meses los jueces españoles y la justicia española, con los recursos que tiene, te haya dictado una sentencia firme, generadora de antecedentes penales. Por tanto, antecedentes penales en España, antecedentes penales en los países de tránsito, porque no sabemos, tampoco se exige en esta regularización que digas de dónde vienes, por dónde has pasado y qué antecedentes has tenido en ese camino, y tampoco en tu país de origen. Oye, hay que saber quién es la persona a la que le estás dando papeles y le estás permitiendo moverse por todo el espacio Schengen a 1.200.000 personas. Eso por un lado. Y luego, por otro, también tener en cuenta los antecedentes policiales. Oye, dado que el sistema en este momento no te puede garantizar una sentencia en un plazo tan corto de tiempo, veamos tu integración, tu capacidad de integración por tu comportamiento y por la existencia o no de antecedentes policiales. Y si aún así ya tienes una condena, en nuestra opinión, comisión de delitos grave, delitos de sangre, pertenencia a organización criminal, violaciones, delitos sexuales y multireincidentes, se tiene que modificar el Código Penal para que la pena pueda ser la expulsión. Una vez cumplida la condena, esto ya es opinable, ¿no? Correcto. Porque también hay que ver si cumplan la pena en su país de origen, sino que la cumplan aquí, paguen y luego se vayan. Eso es. Y en el caso de las situaciones de irregularidad, porque también hay expulsiones o retornos por la situación administrativa irregular, lo que decía antes, órdenes de retorno que se cumplen, convenios con los países que tienen que recibirlos y, oye, si no admites que retornen tus nacionales que no han tenido un comportamiento adecuado o que no han cumplido la ley en nuestro país, esto va a tener consecuencias. Vas a tener menos cupos de entrada de tus nacionales a la Unión Europea, vas a tener menos asignación en la cooperación al desarrollo y no vas a tener tantas facilidades desde el punto de vista de la política comercial. Mano dura, por lo tanto, contra la criminalidad, venga de donde venga, esto es fundamental para reforzar la seguridad. Hay otro tema que también preocupa especialmente, que tiene que ver también, una vez más, con la percepción de los españoles con el problema migratorio. Hablamos de inseguridad y hablamos también de falta de integración. Tú comentas, Alma, con muy buen criterio, la mejor forma de integrarse es trabajando, aportando. Pero no todos los colectivos de inmigrantes trabajan con igual intensidad. Pongo el ejemplo de China porque para mí son los que más trabajan más que los españoles. Tienen una tasa de paro muy inferior a la tasa de paro de los españoles. Muchos de ellos además son emprendedores, son empresarios. Ahora hay un nuevo fenómeno y es que la comunidad china se está encargando de gestionar los típicos bares de barrio. ¿Sí? Y oye, y con gran éxito. Yo me quito el sombrero por ese tipo de, pues de gente que es trabajadora. Pero insisto, no todos son así. Y hay mucha gente que al no trabajar depende de ayudas. Y esto es otro de los puntos que creo que es relevante en materia de política migratoria. Muchos españoles condenan de forma firme el hecho de que venga aquí gente sin necesidad de trabajar y cobren prestaciones públicas y vivan, por lo tanto, del esfuerzo de los demás. Yo soy contrario a las paguitas en general. A todas, sean para nacionales o sean para extranjeros, me da exactamente igual. Habría que eliminarlas desde mi punto de vista todas. Ya sé que esto no todo el mundo lo comparte, pero yo sí. ¿A qué viene esto? A un caso concreto de esta semana, que hemos conocido no solo la concesión de ayudas masivas, sino la existencia de fraude. En el País Vasco se ha descubierto que hay 40.000, yo cuando he visto el número no me lo creía, 40.000 personas que cobran la renta de garantía de ingresos, por decirlo así, el ingreso mínimo vital vasco, una paguita para gente que no trabaja y que no tiene recursos, y que sin embargo el gobierno vasco dice que esas 40.000 personas no las logran localizar. Es decir, estamos hablando seguramente de muchas de estas personas que cobran la paga y que han regresado a sus países de origen. Esto es un escándalo, Alma. Esto es un escándalo, pero yo creo que tiene solución si le ponemos un poquito de sentido común, aunque esto del sentido común últimamente se está pervirtiendo mucho. Vamos a ver, ningún sistema de protección que no tenga como objetivo
sacar a las personas que están recibiendo una ayuda de la situación en la que se encuentran va a fracasar, porque los recursos no son ilimitados. Entonces, en algún momento no va a haber para todos. En este momento lo que sucede es que la prestación económica, la ayuda, es el incentivo para venir a España, porque no se te exige un contrato de trabajo, porque aunque vengas incumpliendo la ley, esa ayuda se te da. Por tanto, están generando dependientes. Hay una cifra que utilizamos mucho en el Partido Popular y es, en el año 2025 había 550.000 personas en España cobrando una prestación económica del Estado, entendiendo también las comunidades autónomas, sin haber trabajado una sola hora. ¿Cómo es posible? Estas personas siguen cobrando. ¿Qué ocurre con las ayudas públicas en España? Primero, no hay un registro público donde se pueda confrontar entre administraciones si alguien está recibiendo ayuda de varias administraciones. Que hay casos no así. hay intercambio de datos. No hay un tope para ello. Es decir, no dices, una persona que se encuentra en una situación de necesidad va a cobrar como máximo lo que decidamos, 2.000 euros. No, puede que esté cobrando esta renta de inserción autonómica, más el ingreso mínimo vital, más la ayuda para los libros de los niños, y se han montado una vida alrededor de eso. Nacionales y extranjeros, sí. tengo que decir. Por tanto, transparencia, que se cumpla la ley, que haya un objetivo que esté vinculado a la búsqueda de empleo. Hay gente que no puede trabajar y que necesita en un momento dado recibir ayuda, y no estoy hablando de esto, pero es que hay gente que está cobrando estas prestaciones en plena capacidad de trabajar. Un tío de 23 años, ¿para qué necesita un ingreso mínimo vital si no tiene ningún otro problema? Y dices, ¿lo necesita? Perfecto. Busca trabajo. Vamos a hacer que tengas que buscar trabajo y que si rechazas un número de veces una oferta de empleo, pues entonces no puedas cobrarlo porque no tienes la situación de necesidad. Es que además se da la gran paradoja de que en este país tenemos una tasa de paro del 10%, más de 3 millones de personas, y resulta que luego hay muchas empresas en muchos sectores que dicen que no encuentran mano de obra, que no encuentran personal, entre otras cosas, porque claro, si te pones a trabajar pierdes la paguita, pierdes el ingreso. La tasa de paro 10%, 17% en inmigrantes, 19% en extracomunitarios. Sí, este dato también es importante. Fíjate, es curioso porque hablamos de cómo Europa está dando marcha atrás a las políticas de puertas abiertas que han resultado un fracaso en muchos de estos países. España no, España se mantiene en esa huida hacia adelante. Hasta tal punto es así que Suecia, por ejemplo, acaba de aprobar hace muy poco una nueva ley migratoria que permite incluso revocar los permisos de residencia y expulsar a extranjeros por lo que el gobierno define como mal comportamiento. Ya no estamos hablando solo de delincuentes, sino que te pueden expulsar en caso incluso de que consideren que has hecho, por ejemplo, fraude fiscal, o que eres un moroso que no paga tus deudas, o que tienes problemas con el vecindario, no estás perfectamente integrado, que incluso abusan de las prestaciones públicas, que sería este caso. Bueno, pues en Suecia, la socialdemócrata Suecia, con un gobierno socialdemócrata, están aprobando la expulsión de inmigrantes por mal comportamiento, ya ni siquiera por delincuencia. Alma, vamos a uno de los temas que más ha causado polémica en los últimos meses y que va a tener consecuencias a muy largo plazo. La regularización masiva de inmigrantes ilegales en España. Fijaos, comentábamos antes, en España ha aumentado de forma muy sustancial la población como consecuencia de la llegada de inmigrantes ilegales. Esto está buscado porque evidentemente el gobierno lo ha permitido. Pero una vez ya en España, no les han facilitado, les han regalado directamente la residencia legal. Por lo tanto, dejan de ser ilegales, pasan a ser legales. Muchos de ellos vulnerables, con el certificado de vulnerabilidad. ¿Eso qué significa? Pues que no tienen recursos económicos suficientes para mantenerse. ¿Eso qué significa? Significa que van a recibir, en cuanto tengan los papeles en regla, van a poder acceder a ayudas públicas, además de la presión adicional que va a suponer sobre lo que estábamos comentando antes, servicios básicos como la sanidad, como la educación, un incremento en el precio de la vivienda debido a la escasez de inmuebles. La primera pregunta a este respecto es, ¿cómo es posible que el gobierno, desde el minuto 1 que inició esta regularización, dijera que como mucho iban a ser 500.000 y resulta que nos encontramos con que el número de regularizados es más del doble, 1,2 millones? ¿Esto es un error o hay algo más? Bueno, yo te hago una pregunta previa, y es ¿cómo es posible que el gobierno reconozca que va a regularizar a 500.000 de personas y mirando las estadísticas oficiales de entradas irregulares no alcanzan las 350.000? Empecemos por los datos, volvemos a la información primero para saber qué tenemos delante, ¿no? El gobierno considera que entran irregularmente solo las personas que llegan en Cayuco y Salto de Valla.
¿Y cómo es posible que Funcas hablara de 840.000 o que los sindicatos policiales hablaran de 1.300.000 o que finalmente hayan sido 1.200.000 personas? Pues por un hecho fundamental y previo, y es que el gobierno no está contabilizando a las personas que entran con un visado de turista o incluso sin visado, porque hay determinados países con los que hay un convenio de exención de visados. Es decir, gente que llega como turista y a los 90 días no se va y se queda. Por tanto, ahí... Que son la mayoría. Que son una gran mayoría. Ahí tienes una primera explicación de por qué hay 1.200.000. Segundo, lo advirtieron los sindicatos policiales, y ahora voy a hacer de eurodiputada, que no suelo yo presumir, pero Frontex tiene un informe en el que advertía que esto iba a pasar. ¿Por qué? Porque se han producido movimientos secundarios. Si tú apruebas una regularización que apenas exige requisitos documentales para acreditar la residencia, con unas mafias que no descansan, porque cuando tú dejas al mercado fluir, innova que no veas, inventa y es súper eficiente. Entonces las mafias han desarrollado todo tipo de fraudes para darte documentación que acredita que tú has residido en España aunque no hayas residido. Y ya somos conscientes, y están cuantificados por Frontex, movimientos secundarios desde Reino Unido, Italia, Francia, gente que viene de Pakistán, vienen de Argelia, y contabilizaban, no por casualidad, 400.000 personas. He dicho, Funcas decía que había 800.000 personas en España. Más 400. Frontex detecta 400.000 euros personas de movimientos secundarios. Y hay 1.200.000 solicitudes. Tal cual. Magia. Los 800.000 de Funcas que decía que efectivamente estaban ilegales en España, más los 400.000 que han llegado de otros países que no estaban residiendo en España y que gracias a las mafias, que por cierto se han hecho de oro en los últimos meses con la regularización masiva de inmigrantes, pues han obtenido los papeles de forma absolutamente fraudulenta. ¿Qué impacto, qué consecuencias va a tener esta regularización masiva? Porque noticia también de esta misma semana, la policía dice que sí, los regularizados son 1,2 millones, pero que gracias al reagrupamiento familiar, de aquí a un año o año y medio, van a ser 3 millones de personas. 3 millones de personas con residencia legal en España. ¿Qué impacto va a tener esto en general? Está preguntada para 2 o 3 programas seguidos. Empiezo por la previa. El desincentivo a la sociedad. O sea, le estamos lanzando un mensaje a la sociedad entera diciéndoles que incumplir la ley no tiene consecuencias, o aún peor, que tiene beneficios. Gente que cada día trabaja, se levanta, cumple, soporta los 50.000 trámites que tiene que hacer cada día con la administración, unos servicios públicos deteriorados, ve cómo de repente 1.200.000 personas o 3 millones, según lo queramos mirar, ¡pum!, entran en el sistema sin ningún tipo de problema. El mensaje que le hemos lanzado a las mafias, esto tiene un efecto llamada innegable. Lo vemos en lo de los movimientos secundarios y lo vemos en general. O sea, lo que les estamos diciendo es que pueden seguir ganando dinero, porque además hay negocio al otro lado. Por tanto, las mafias se van a seguir enriqueciendo. Tercero, si la regularización no se vincula a un contrato de trabajo, el gobierno nos dice, no, pero son cotizantes. Si no lo vinculas a un contrato de trabajo, lo que estás añadiendo son beneficiarios al sistema. Y estoy hablando solo del 1.200.000. Como no sabemos cuántos de ellos, ni siquiera sabían que eran 1.200.000, no vamos a saber hasta dentro de mucho tiempo, si es que lo llegamos a conocer, cuántos de ellos tenían un contrato de trabajo. ¿Cuántos han aflorado de la economía informal? Por tanto, estamos añadiendo beneficiarios a un sistema que lo que necesita es cotizantes, que ya está muy estresado. Un sistema, además, que sostenemos los que ya estamos aquí, que tenemos la sensación de que cada vez pagamos más y recibimos menos. Esto es el caldo de cultivo perfecto para los discursos de odio. Es perfecto. O sea, el gobierno, hablando de la humanidad, lo que está consiguiendo es exactamente lo contrario. Negándole un orden que es necesario a la población española, lo que está haciendo es sumirnos en un caos que no sabemos muy bien dónde va a acabar. ¿Tiene solución? Es decir, si se produce un cambio de gobierno, si llegáis al gobierno, ¿habéis pensado, y partiendo de esta base, del impacto que va a tener esta regularización masiva, algún tipo de corrección? ¿Se puede revertir? ¿Se puede corregir de algún modo esta regularización o ya no hay vuelta atrás? Porque entiendo que esto no puedes cambiar una vez concedida la residencia, no se puede suspender de forma retroactiva, ¿no? No se puede, la Constitución no lo permite, pero es verdad que la residencia se concede por un año y al año se pueden revisar las condiciones. Entonces, en la revisión del año, desde luego, si el Partido Popular llega al gobierno, habrá una reforma tanto en el Reglamento de Extranjería como eventualmente también en la Ley de Extranjería, para que se endurezcan o se endurezcan los requisitos para que una persona continúe con una residencia en España. En este momento,
el salto de la residencia del año a los 5 años a la residencia permanente es un mero transcurso del tiempo. Tú has pasado 5 años en España, se te da la residencia permanente. Lo que comentabas de Suecia. Nosotros no vamos a entrar en esto del buen comportamiento porque además en manos de un socialista a mí estos conceptos jurídicos indeterminados me meten miedo. Me parece demasiado subjetivo, pero sí puedes establecer una serie de criterios, pues lo que decíamos, el trabajo, el transcurso del tiempo, el buen comportamiento entendido como ausencia de antecedentes policiales, ausencia de antecedentes penales, para que, oye, pues para que todo eso tenga un sentido. Y por ahí sí que se podría revertir, para que los que de verdad cumplen y vienen a hacer las cosas bien puedan quedarse y los que no tengan que marcharse. Y una cosa sí que puedo garantizar. O sea, esto tiene que ser clarísimo. Se habla constantemente de la irregularidad y, por tanto, de la regularización. Pero no se habla de la causa que lo motiva. Si seguimos atacando las consecuencias y no atacamos las causas, lo que estamos es cronificando, institucionalizando el problema de la regularidad. Y la garantía es: vamos a controlar fronteras, vamos a desbloquear los mecanismos de entrada legales y, por tanto, vamos a atacar de raíz la irregularidad para que la conversación sea otra. No sé si mejor o peor, pero desde luego será otra. Es que esto es muy importante porque, como bien has explicado, Alma, si al final incumplir la ley tiene premio, esto es los incentivos perversos, una vez más. Yo siempre digo lo mismo, la culpa no es del que de la persona en concreto. Si el incentivo es perverso, pues evidentemente hay gente que dice, oye, es que me compensa cruzar la frontera de forma ilegal y quedarme ilegalmente en España porque es que luego me van a conceder papeles. Existe un efecto llamada brutal, colosal. Jugarse la vida. Sí, y jugándose la vida, que eso es tremendamente inmoral para beneficio de mafias organizadas criminales. Esto es terrible. Importante. Claro, después de la regularización, el 70% son hispanoamericanos. Dentro de 2 años van a poder solicitar la nacionalidad española y, por lo tanto, poder votar en las siguientes elecciones generales del año 2031 y también en las autonómicas. Esto por un lado, los regularizados, que van a poder acceder, insisto, dentro de poco tiempo a la nacionalidad española si no se cambia la ley. Pero es que luego tenemos, Alma, la ley de nietos, que estamos regalando la nacionalidad española a los descendientes de españoles, que no es por causas de la guerra civil, que esto inicialmente es lo que decía la disposición de la ley de nietos, de la ley de memoria democrática, facilitar la nacionalidad a los exiliados, es decir, a los perseguidos políticos por la dictadura de Franco durante la guerra civil y durante algunos años de la posguerra. No, luego, mediante una instrucción del Ministerio de Justicia, firmada por la hermana del ministro Óscar Puente, reinterpretaron el espíritu de la ley y dijeron, no, de exiliados nada. Todos los españoles que hayan salido de España rumbo al extranjero durante la guerra civil, después de la guerra civil, hasta la llegada de la democracia, sean hijos, sean nietos, sean bisnietos, sean tataranietos, que estamos viendo esta misma semana, noticia de esta semana, el cónsul de Caracas abre la puerta a los tataranietos de españoles que se fueron a Venezuela. La embajada de Paraguay empieza a nacionalizar bisnietos. Bueno, a ver, 2,5 millones de solicitudes, 2,5 millones de personas que viven en el extranjero, que son descendientes de españoles, que van a obtener la nacionalidad española sin haber pisado España nunca. A ver, aquí la primera pregunta que se me ocurre es, ¿esto qué fin persigue? ¿Por qué? ¿Por qué el gobierno se ha sacado la manga a esto? Porque lo necesita. Porque ante la pérdida de confianza uno tiene 2 opciones: intentar ganársela con política o ganarse confiadores. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú sabes cuántos tatarabuelos tienes? ¿Tatarabuelos? ¿Lo has pensado alguna vez? No, ni idea. Pues tienes 16. 8 bisabuelos y 4 abuelos. Ahora dime tú que en Argentina, en Venezuela, en Cuba, en México, en Brasil, es muy difícil que una persona no tenga entre 16 tatarabuelos un ascendiente que no sea español. Posiblemente tenga mucha gente. Yo creo que hay que hacer una reflexión previa. Pongamos cifras sobre la mesa y pensemos un poco en grande. Si desde que Pedro Sánchez es presidente hay, no llega, casi 4 millones de personas más en España que han nacido en el extranjero. Si ha aprobado una regularización masiva para 1,2 millones de personas. Si desde que Pedro Sánchez
Solo por residencia. Hay diferentes vías de adquisición de la nacionalidad española. Solo por residencia se han concedido 1.350.000 nacionalidades españolas. Porque te das una idea, esto es más que Zapatero y Rajoy juntos. Ahora quieren dar entrada a 2,5 millones de personas, que es el doble de lo que nacionalizaron por todas las vías Zapatero, Rajoy y Aznar juntos. El cambio de la población española, ¿de cuántos millones de personas es? Vía nacionalidad, vía residencia. Es un cambio enorme. Y esto se hace sin tener un diálogo y una conversación seria con la sociedad española. Es un cambio inmenso de espaldas a los españoles. Eso es lo primero que tengo que decir. En cuanto a la ley de nietos, tengo una enmienda a la totalidad. Es decir, en el Partido Popular votamos que no en contra de esa ley, pero además votamos con todas las de la ley. Es decir, no estamos de acuerdo con que se reescriba la historia en una ley de memoria. Si quieren que hablemos de nacionalidad, que no era para nada el objetivo de la ley, lo que hay que hacer es reformar el Código Civil, que es donde se regula la nacionalidad. No creemos en las leyes de memoria y, por tanto, nos negamos a ella y, por tanto, la recurrimos. Menos aún creemos que una cosa tan importante como la nacionalidad española, y ahora ya sabemos que para 2,5 millones de personas, se tenga que regular en una disposición adicional de la ley. La gente no sabe lo que es una disposición adicional y bien que hacen. Se vive mucho mejor. Vamos a concederle la nacionalidad española a 2,5 millones de personas por una disposición adicional cuando en el Congreso Ciudadanos registró unas enmiendas que decía, oye, vamos a ampliarlo esto. ¿Por qué narices vamos a darle la nacionalidad solo a republicanos? Y hubo mucha gente que se fue por hambre, que no era por razones políticas, que no eran solo de izquierdas, que se fueron porque tenían hambre. ¿Y el PSOE qué dijo? No, eso supone un incremento presupuestario para los consulados. Dijo que no. Y 3 días después, como bien decías tú, a mí me da igual que sea la hermana de Puente, como si es su corda, o sea, no tiene ningún sentido que un acto administrativo publicado en un BOE que cada día publica 300 folios de información amplíe esto a los 16 tatarabuelos de cada ciudadano de cualquiera de estos países. No tiene ningún sentido. Esa instrucción es nula de pleno derecho. Y yo creo que España tiene que tener una conversación, o sea, tenemos que tener una conversación sobre si estamos en condiciones de asumir esto. Porque yo personalmente creo que no. Y dices, ¿con qué finalidad? Efectivamente afecta al voto. Por supuesto que afecta al voto. Y dirán, no, el voto exterior está poco movilizado. No presupongas... A mí me da igual que voten izquierda o derecha. Lo que me pregunto es, estas personas sin garantías, sin tener que acreditar documentalmente... Una persona que nació en 1869, no existía el registro civil en España. ¿Cómo acredita su nacimiento? Es que es tan difícil de controlar, las oficinas consulares están tan estresadas, es que España está en un punto de tensión tan grande en términos de funcionamiento de la administración que no estamos en condiciones de asumirlo. Es una locura. El propio gobierno ha reconocido que, bueno, los consulados están absolutamente colapsados. Tan solo en Argentina. Argentina se va a convertir en la 3ª provincia con más españoles. 1.100.000. 1.100.000. O sea, es la 3ª provincia más importante. Con gente que tiene derecho a voto, que va a tener derecho a votar. No sé si en las siguientes elecciones del año 2027 o en las siguientes, pero bueno, una vez que se le concede la nacionalidad, 3ª provincia con más españoles del mundo, Argentina. No es Alicante, ni Valencia, ni Sevilla, no, Argentina. Bueno, los consulados están absolutamente colapsados, pero están, están derivando... están haciendo todo lo posible y lo imposible por acelerar la tramitación de la concesión de este tipo de nacionalidad. El gobierno dice que no va a dar tiempo a tramitar estas solicitudes todas, el 2,5 millones de personas que han pedido la nacionalidad, pero para el año 2027 prevén 600.000 que van a poder votar en el CERA, se van a poder inscribir en el censo de españoles no residentes. 600.000 personas, Alma. Estamos experimentando un cambio, una modificación del censo electoral por la puerta de atrás para, de alguna forma, el gobierno mejorar sus resultados electorales. Se comenta, esta es la segunda derivada, que la clave está no solo en el número de nuevos votantes, sino en su reparto en las diferentes circunscripciones. Porque claro, si estamos hablando de un argentino que es nieto o bisnieto de un español, pero que no sabe dónde vivía su abuelo, porque ni siquiera lo conoció y no sabe, por lo tanto, a qué provincia escribirse, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién decide la circunscripción? La propia embajada. La embajada, el gobierno de España decide, pues te voy a poner en Madrid o te voy a poner en Segovia. Claro,
hay muchas provincias donde un escaño se decide por un puñado de votos. 2.000, 3.000, 4.000 votos. 300 en Gerona en el 23 de julio del 23. Esto, algunos lo califican de pucherazo. El gobierno se lleva las manos a la cabeza. De pucherazo nada. No sé si es pucherazo, pero porque un pucherazo en teoría es ilegal. Pero desde luego esto tiene una finalidad claramente política con el fin de rascar escaños mediante el voto extranjero. Vivimos en una suerte de fantasía en la que en este momento se discute incluso si hay una modificación del censo. ¿Tú sabes cuántas personas había en el registro de residentes ausentes cuando llegó Pedro Sánchez al gobierno? Algo más de 2 millones, ¿no? No llegaba a 2.100.000. Y ahora, si incorporamos 600.000 con los que ya hay incorporados, vamos a estar en el entorno de 3 millones. 1 millón más. 1 millón más, oye, habrá quien considere que 1 millón más no es una modificación. Bueno. No digo si ya por la puerta de atrás o no, pero modificación del censo hay. Eso para empezar a hablar. Segundo, este gobierno no tiene prisa por nada. Si quieren ayuda que la pidan, todo funciona mal, listas de espera 8. Hay tantas personas en lista de espera como personas en situación irregular decía que había funcas. Pero de repente para esto le ha entrado una prisa de narices. Y todos tranquilos porque para nacionalizar a gente no falta ni prisa ni recursos. Han decidido privatizar esa gestión. Y además la van a privatizar. No me quiero meter con Ineco porque es una empresa pública que durante años ha hecho una labor estupenda, pero a la que últimamente conocemos por cosas que nos gustan poco, ¿no? Como es el tema de Jessica y demás. Pero es que han cogido a Palco, una empresa cubana. ¿Quién va a dudar de la gestión que puede hacer de las nacionalizaciones una empresa del régimen comunista cubano? Desde luego el gobierno de Pedro Sánchez no, entonces no les faltan ni prisa ni dinero. Y además te digo una cosa, me dicen, ¿por qué dudáis? ¿Por qué planteáis dudas? Porque tenemos la obligación política, jurídica y hasta moral. ¿Cómo no vamos a dudar de un gobierno como este? Nosotros no vamos a hablar de pucherazo. Nosotros lo que decimos es que ¿dónde están las garantías de este proceso? Entre otras cosas, en la asignación de la circunscripción. Es que es verdaderamente alucinante que en la ficha de inscripción pone la circunscripción que desee, del verbo desear. ¿Cómo que la que desee? ¿Será la de mi abuelo o será la que por ley se diga con un procedimiento homogéneo igual para todo el mundo? Y dejemos la mínima discrecionalidad para los funcionarios o para las personas que están gestionando este tema y que dirán aquí o allá, que no es por pensar mal de ellos, pero es que es discrecional todo el proceso, es cero garantías. En la parte de la concesión, cuando ya vamos al voto, las garantías, oye, pues también son mejorables, también se pueden reforzar. Porque claro, cuando uno vota desde el exterior puede ir a un consulado. Pum, urna, todo fenomenal, enseña el DNI o el documento acreditativo, perfecto. Pero es que el voto exterior por correo son 2 sobres. Un primer sobre con una papeleta y un segundo sobre donde se mete el primero y la copia de tu DNI. ¿Y quién garantiza que el que mete el sobre es el mismo que está en el DNI? Nadie. Estas cosas hay que reforzarlas. No hablamos de pucherazo, pero vamos a exigir por tierra, mar, aire, contigo, cuando salga a la calle a quien nos quiera escuchar, que hay que reforzar las garantías del procedimiento de concesión de la nacionalidad y del voto. Fíjate hasta qué punto es grave la situación, que en el caso de Cuba hay más de 300.000 solicitudes. ¡Hombre! A ver. Y eso, bajo el control del voto por correo, va a estar en manos del régimen cubano, del régimen castrista. Algo parecido sucede en Venezuela, en Caracas. Comentaba antes que el consulado de Caracas empieza ya a conceder la nacionalidad a tataranietos. Bueno, pues ¿qué garantías hay de que luego exista limpieza en el voto por correo? En fin, Alma, para terminar, es evidente que España necesita un cambio en política migratoria. Es una de las principales preocupaciones de los españoles. Hemos analizado, hemos revisado, repasado algunas de las principales consecuencias negativas que tiene esta política desnortada con la llegada de forma masiva de inmigrantes ilegales, la presión sobre los servicios públicos, sobre la vivienda, el tema de la delincuencia, el tema de la finalidad electoral con la regularización masiva y con la ley de nietos. España requiere un cambio en política migratoria. ¿Cuáles son los pilares principales de vuestra política migratoria, de vuestro Plan Nacional de Inmigración? ¿Y qué mensaje lanzarías a los españoles que están preocupados por este tema? Venga, 3 pilares. Dignidad del ser humano. El inmigrante es un individuo, es una persona digna y libre, capaz de la máxima prosperidad y obligado al cumplimiento de todas las obligaciones que estamos obligados todos los demás. Y la primera obligación en democracia es cumplir la ley.
Segundo pilar, el Estado no es bueno sino justo y la justicia se mide por el cumplimiento de la ley. Tercer pilar, orden. Tenemos que regirnos por la ley. No sé si hay otra fórmula mejor, pero desde luego hasta el momento es la única que ha demostrado que funciona. Por tanto, el Partido Popular propone una inmigración legal, segura y ordenada, que no colectiviza, que no dice ni todos son verdugos ni todos son víctimas, que no dice abramos las puertas o echémoslos a todos. Dice que la inmigración es una oportunidad, que todo país que se respete tiene derecho y obligación de decidir quién entra, cómo y para qué, y que con el Partido Popular eso se va a garantizar. Pues Alma Azcurra, muchísimas gracias, eurodiputada, vicesecretaria del Partido Popular. Un auténtico placer contar contigo. Espero que sea la primera de otras muchas veces. Yo también. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Alma. A todos vosotros, espero que os haya gustado el programa. Antes de acabar, tenéis que visitar la tienda online de Freedom Collection, donde tenemos camisetas, sudaderas, tazas, en fin. Necesitamos vuestro apoyo porque este canal no vive de paguitas, no vive de subvenciones públicas y aún menos con el gobierno de Pedro Sánchez. Nosotros estamos aquí para defender la verdad, para informar, para que estéis informados, porque la información, amigos, es poder. Y para combatir los abusos y, en fin, los delitos, porque ya estamos ante delitos graves, del poder político, venga de donde venga. Así que, para apoyar los medios independientes, la prensa libre, pues ahí tenéis el canal de Freedom Collection con la tienda online de B1 y también os podéis hacer socios del Club B1 para defender la prensa libre e independiente. Espero que os haya gustado el programa. Recordad también, si queréis defender la libertad, si queréis defender vuestra libertad, sumaros, apoyad también al Instituto Juan de Mariana. Os espero que os haya gustado mucho el programa. Hasta la próxima, amigos. Si no nos vemos antes, feliz verano. Hasta la próxima.